Hola, un saludo para todos ustedes, bienvenidos a estas historias, bienvenido a este espacio donde nos construimos, nos conocemos y sobre todo aprendemos. Hoy tengo dos invitados especiales con unas historias muy bonitas. Tenemos una historia que estoy segura va a tocar su corazón de una manera especial y también les voy a presentar un programa, un proyecto muy bonito, Somos Provida. Somos un grupo de personas que creen en la vida, que creen el derecho a la vida, el derecho a que está aún por nacer, el derecho de la mamá. Y hoy vamos a hablar de eso. Y está para contarnos las historias y hablarnos del tema Anderson Ocampo, quien es coordinador de Pasión Vida para Latinoamérica. Anderson, bienvenido a estas historias. Diana, muchas gracias por tenernos acá. Gracias a ustedes. Y está con nosotros María Claudia Carvajal, que viene a contarnos su testimonio, su historia de vida. Claudia, de verdad, gracias por compartir, por abrir tu corazón, por conectarte con esta gente bonita que nos ve a través de redes sociales. Vi, antes te doy gracias a vos pues por la oportunidad que nos das. De verdad que es necesario, es muy necesario más para estos tiempos de poder contar testimonios reales. Listo. Anderson, ¿qué es Passion Life? Passion Life es un ministerio cristiano internacional que se enfoca en la enseñanza de la cosmovisión bíblica de la vida desde la concepción, lo que es el concepto del derramamiento de sangre, fundamentalmente del aborto, y cómo líderes de diversas áreas pueden responder ante eso. Ujú. Comenzó hace más de una década en China, ha estado en Vietnam, no solo enseñando, sino ayudando a implementar y establecer centros de ayuda a la mujer en crisis. Esos centros de ayuda o esa idea de proteger la vida, casi siempre es un tema primero concebido desde la fe, ¿cierto? Ujú. No desde la religión, sino desde la fe, acerca del temor y de la defensa de la vida por Ujú. cuestiones de fe. Allí en China nace, donde decimos que la fe no es como muy, muy Bueno, arraigada, pero nace. en realidad nació en los Estados Unidos, pero cuando el fundador del Ministerio Passion Life, llamado John Ensor, se dio cuenta que solamente el 3% de los abortos globalmente sucede en Estados Unidos y que el país número uno en abortos en aquel entonces era China, y actualmente creo que también, debido principalmente a la política de un niño por familia, eh, se comenzó con la iglesia ya así llamada clandestina o la iglesia que no está oficialmente con el Estado allí. Sin embargo, al día de hoy, la mayoría de voluntarios trabajan en clínicas que son dirigidas por el partido pues, del Estado en China. Ahí adentro, donde se hacen los abortos, es donde más rescatan no solo a la madre, sino al bebé por nacer. Bueno, cuando nosotros en nuestro país, sé que es un tema álgido y toca muchas fibras, porque unos están absolutamente en contra y que son dos polos opuestos y otros defendemos la vida absolutamente. Empieza por un tema que es un tema político, es Ujú. un tema religioso o es un tema económico. Bueno, Lo estoy saliendo. eso es una buena pregunta y es una de las preguntas, ¿por qué no se puede preguntar por qué este tema divide tanto a la población? Porque un candidato va a decidir entre hablar de este tema o no, porque dependiendo de eso va a tener más seguidores o no. Y es porque es un tema que toca nuestras fibras. Por ejemplo, expresiones como es el cuerpo de la mujer, que la mujer decida, o las expresiones como interrupción voluntaria del embarazo acarrean valores que implícitamente nos gustan mucho, como la libertad, el derecho a poder decidir por nosotros mismos. Y por otro lado, vemos que se amenazan esas libertades humanas. Entonces, uno, ¿por qué la religión intervendría en la decisión que debería ser solo entre la mujer y su médico? Y dos, ¿por qué el Estado también intervendría a legalizar allí? Es un asunto de derechos humanos. Es un asunto que define y está entre la línea entre lo que significa ser seres humanos y cuál es el Ujú. valor. Si somos menos seres humanos, entonces allí podríamos decir quién tiene derecho a vivir y quién no. Y si somos más seres humanos, entonces algunos tendrían el poder de decidir quiénes viven y quién no. Entonces es un asunto más de derechos humanos, un asunto humanitario, en donde creyentes de la fe, cristianos o no, creyentes en Dios o no, están involucrados. Porque no es un asunto político en el sentido de que actualmente nuestro mundo es tan secularizado, tan dirigido por el Estado, que pues
las leyes que se establecen y que se promueven educan a la población. Ujú, Y como consecuencia, a mediano o largo plazo, habrá una cultura de vida. Por Ujú. ejemplo, hace poco estuve en Cuba y en Cuba se legalizó el aborto desde el 65. Allí ya es una cultura en donde es prácticamente como ir al dentista. Ese es un asunto absolutamente de todo. Y para los creyentes, si la Biblia habla del tema, pues tienen la obligación de hablar el tema. Para los políticos, si es un asunto, un problema social, pues tienen la obligación de hablarlo. Entonces, yo no lo encapsularía en una sola área, es un asunto humano. Y es transversal a todo, a estas tres, porque las tres se involucran, ¿cierto? ujú, Se involucra la fe de la totalmente. población, el Estado intentando regular un problema tal vez que a veces se convierte en un tema de salud público, Ujú, y el tema político porque se mueven obviamente intereses, que intereses que a veces ni conocemos, ni claro, intereses que, o más bien que desconocemos el fondo están tras real el telón. que está tras la historia, tras el Total. supuesto derecho. Exacto. Hay un derecho a morir, hay un derecho a, a acabar con la vida de nuestros hijos. Nunca. Bueno, es que la gran pregunta es, ¿bajo qué circunstancia tenemos derecho de quitarle la vida injustamente a otra persona? ¿Por razones económicas o porque tiene deficiencia mental o no cumple con nuestros estándares de perfección Ujú, física? ¿O porque alguien tiene más derecho que otro? ¿O basado en su ubicación? Esa es la gran pregunta. ¿Hay algo que justifique destruir injustamente la vida de otro ser humano? Y de ahí se acarrea otra pregunta. Entonces, si la respuesta es sí, ¿cuándo empezamos a ser seres humanos? Y esa es la gran pregunta que la posición provida propone. ¿Qué es lo que tiene la mujer adentro del vientre? Un ser humano, si hace parte de la raza humana, entonces eso lo hace merecedor y un recipiente de los derechos a vivir. Si no lo hace, pues es igual que cortarse las uñas. Así es. Cuando hablamos ahorita, hoy estamos con un taller con los jóvenes y con los niños hablando de Provida, enseñándoles que el valor de la vida, que es lo ujú, importante entender, que la vida tiene un valor natural, ¿cierto? Que tiene ese valor que todos debemos de cuidar. Y nos decía un niño ahorita, es que el vientre es solo el recipiente de donde está la vida. Ese recipiente tendría el derecho a terminarla, ¿sí o no? Es una buena, Una pregunta. excelente pregunta. Y si algunos de ustedes se acuerdan de la película de Matrix, ahí para que Neo pueda volver a nacer a la realidad está dentro de una especie de vientre que simula un vientre real. ujú. Y actualmente están en esos problemas bioéticos con la fertilización in vitro y todo eso. De nuevo esa es la pregunta, ¿es eso un ser humano? Y ahí es la pregunta que nos mete en problemas y no queremos responder. Porque filosóficamente podríamos decir que somos seres humanos, pero no personas. Y solo las personas tienen De derecho hecho, a la vida. vivir. Entonces, así, por medio de las leyes, podemos utilizarlas para Ujú. eh, legislar que basados en la viabilidad de que una persona puede sobrevivir por fuera del vientre, pues la mujer o la pareja pueda decidir. Pero si la respuesta es un ser humano, nadie tendría derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Volvemos a un punto clave y es el uso del lenguaje. Utilizamos el lenguaje para llevar al extremo una situación o una condición y utilizamos el lenguaje para ir en negativo o en positivo frente a una ideología, frente a un pensamiento eh, de un pequeño grupo social que se vuelve reglamentario y político para la sociedad en general Ajá. y para el sector médico. ¿Qué tanto derecho puede tener el papá dentro de esa decisión de abortar o no para una mamá? Bueno, mira, Viviana, yo no me considero muy inteligente, Yo pero a creo mí, que sí, yo creo que sí. pero a mí me parece que para fabricar a un bebé se necesitan Dos. dos. Y la mayoría de textos, ustedes me corrigen, casi todos los textos de biología dicen que el hombre pone 23 cromosomas y la mujer 23 para un total de 46. Y que eso nos da información genética que antes no existía y que no existirá. Entonces a mí me parece que el hombre tiene igual derecho que la mujer, porque el hombre ha aportado, de hecho es el hombre quien aporta el sexo para Ujú, el nuevo bebé que van a nacer. claro.
Ahora, los hombres han creído una mentira de que empoderar a la mujer es decirle, tú tomas la decisión, no me involucres en ese asunto. Y eso es una mentira, porque lo que hacen por un lado es abdicar a sus derechos como padres y por otro lado es aislar a la mujer para que ella decida sola. Eso no es empoderamiento. Eso es más bien abdicar y diría yo que en cierta cobardía o por esa influencia de que el hombre hoy es el enemigo. Pero yo creo que es muy simple que el hombre tiene derecho a decidir sobre ello. Sobre los derechos del no nacido. ¿El no nacido tiene voz? No, tiene derechos. ¿Qué dice la ley? Sí, físicamente aún tal vez no tenga voz porque es débil. Eh, Simbólicamente o metafóricamente deberíamos ser la voz nosotros. O sea, ¿cómo tratamos a los más vulnerables de nuestra sociedad? ¿Quiénes son los más vulnerables de nuestra sociedad? Aquellos que no tienen voz, aquellos que están presos, que van camino al matadero, esos son los más impotentes. Entonces el no nacido o el ser por nacer ya es un hijo y la mamá que está en embarazo no va a ser mamá. El papá que lo está esperando no va a ser papá, ya es papá. El problema es que pensamos que cuando nacen, ahí nos volvemos papás, pero no, es cuando nos damos cuenta. Es más, cuando nos damos cuenta que nuestra pareja está en embarazo, ya éramos papás desde hace una semana, solo que no lo sabíamos. Entonces, si es una persona en desarrollo, única, irrepetible, dependiente, con la diferencia que está adentro del vientre, no afuera, pues es evidente que debería tener el derecho a nacer. Y aunque tuviera circunstancias trágicas, que no lo desean o no lo quieren, pues yo creo que todos deberíamos tener la opción de salir adelante y enfrentar nuestros problemas como los demás. Hay un tema de liberación del cuerpo, de la mente y de las decisiones, y eso trae como consecuencia un desorden, diría yo, sexual, y obviamente la sexualidad está hecha para el disfrute de la pareja, pero también para la procreación de la humanidad. No somos conscientes de la responsabilidad de lo que implica el deleite y el placer, hay una vida, a través de, la vida se da solo a través de, y no lo cuidamos. Le estamos dando una idea a nuestros jóvenes de que pueden hacer con su cuerpo muchas cosas porque están en el derecho, pero no tienen la obligación de cuidar el que pueden engendrar vida y ahorita entonces son responsables de la vida. Claudia, ahorita nos vas a contar un poquito de tu historia y quiero que empieces hablándonos sobre cómo fue el que te diste cuenta que eras mamá y qué Bueno, pasó. en el momento, yo tenía más o menos 16, 19 años. Yo salía con un chico, ¿cierto? Llevaba una vida desenfrenada, o sea, de loca, de rumba, de tomar. Y salía con este chico, el salir con este chico teniendo relaciones sexuales, pues obviamente nos entrega el placer y uno no piensa, voy a caer en embarazo, y entonces después de caer en embarazo voy a hacer esto y eso. No, porque no, simplemente en el momento y ya, no Disfruta. piensas en absolutamente nada. Que en embarazo tuve un retraso, pero empecé a notar y sentir cambios en mi cuerpo, en los que tenía mucho sueño o me antojaba mucho de piña, todo el tiempo quería comer piña. Entonces yo me asusté, yo dije, aquí hay algo raro, esto no es normal. Yo no fui a hacerme exámenes ni nada, yo solamente le dije al chico, tengo un retraso. Él me dijo, yo estoy en este momento en una situación en que no quiero tener otro niño porque ya tengo una niña, está muy pequeña, no quiero tener más, entonces por el momento no. Yo no le dije nada, me fui para la droguería, le dije al señor de la droguería, necesito que me apliques una inyección porque voy para la costa. El tiempo que me vaya para la costa es en el momento que va a venir el periodo y yo necesito que me venga el periodo ya para no tenerlo en ese tiempo. Listo, así fue. Me aplicó la inyección, me fui tranquila para mi casa. En esos días, en mi casa empecé a sentir un dolor bajito impresionante. Fui al baño, tuve la necesidad de ir al baño. Yo sentí que algo salió con fuerza. Cuando miré en el sanitario había tejido. En el momento yo no sentí ni dolor, ni tristeza, no, yo no sentí nada. Yo simplemente sentí, me liberé. Eso fue lo que yo sentí. Pero luego de eso comencé a sentirme muy rara, diferente. Empecé a sentir tristeza, sí sentía mucha tristeza, pero yo no podía expresar cómo me sentía. Era algo muy extraño porque eso, a pesar de que yo lo quisiera olvidar y dejarlo en lo más recóndito de mis recuerdos,
y esconderlo, yo no podía esconderlo, y por cosas malas que hiciera, eso siempre estaba por encima de todas las cosas malas que yo pudiera hacer. Y yo jamás le dije absolutamente nada a nadie de lo que había pasado, a nadie, ni siquiera al chico con el que salía. No fui capaz de seguir saliendo con él, la verdad, no fui capaz. O sea, no me sentía capaz, era algo que había dentro de mí que ya no era capaz de ser igual. Y luego conocí de Dios, ¿cierto? Y empieza el Señor a traer libertad a mi vida en muchas áreas. Me invitan, ya pasando los años, porque te estoy hablando de un proceso de años, me invitan a una conferencia de Provida. Provida que era Passion Life en Medellín. Me fui para Medellín, estuve en la conferencia, sale la conferencista Claudia Bravo y comienza a contar su testimonio también de aborto. Y ella sacó un dibujo que ella realizó en el momento, en la forma en que ella se sentía después de haberse realizado el aborto. Y sale una muñequita con el corazón chorreando la sangre, con las manos sucias de sangre y le vaciaba sangre por todo su cuerpo. Yo empecé a llorar y mi corazón se desmoronó por completo porque yo empecé a sentir así me siento, pero yo no sabía explicarlo. Entonces fue muy duro porque era una expresión que había ahí en ese dibujo que en el momento yo sentí esa sensación, ¿cierto? A mí me comenzaron a temblar las piernas y la persona, yo estaba rodeada de unas personas y había una persona en especial que era un líder espiritual que estaba a mi lado. Entonces yo le dije a él, yo necesito hablar contigo. Hay algo que tengo que sacar de mí y necesito hablar con alguien, necesito ser libre de esto. Hubo un receso, yo salí con él y le confesé absolutamente todo lo que yo había hecho. Yo sentí la libertad ahí mismo, ¿cierto? Pero era muy difícil enfrentar esto con mi familia, era difícil enfrentar esto con una sociedad que obviamente pues me conocía hace años. Bueno, ya es una situación compleja, pero yo le doy gracias a Dios porque hubo libertad en ese momento. Sí, hay muchos recuerdos de tristeza y todo, pero hay libertad. ¿Hace cuánto sucedió esto? El año pasado, de la conferencia De Provida. sentirte libre, ¿sí? Pero hace cuánto pasó que abortaste? No, eso fue en el 2002. No, 2002 no, eso fue antes, 2000 algo, yo creo que fue como en el 2000. Hace más de 20 Sí. años. Y hace más de 20 años sigue produciendo dolor. Eh, ¿Te perdonaste? ¿Te perdonaste en ese proceso? Eh, pues yo creía que sí, pero luego me di cuenta que no. Que no. No. Es la manera, muchas veces nos dicen que no somos mamás o que somos mamás, es como decía ahorita Anderson, yo di a luz el 15 de octubre Ajá. y ese día fui mamá. No, fui mamá, ¿cuándo? En el momento que uno sabe, porque el cuerpo cambia El cuerpo cambia. y las sensaciones cambian, y uno sabe que hay algo en uno que no es normal y que uno no es el mismo. Yo sé que fui mamá desde el momento en que yo quedé en embarazo, o sea, desde el momento de que fue gestado el bebecito en el vientre, yo fui mamá desde ese momento. Porque a pesar de que no sabía, yo lo sentía. A pesar de que yo no estaba segura, yo sabía que había algo en mí que estaba cambiando. Estaba distinto. Y a pesar de lo que yo hice, ¿cierto? Yo sabía que había un bebé ahí que había sufrido. ¿Cierto? Ahorita es que me doy cuenta por los videos que he visto, los bebés en el vientre, cómo sufren cuando los deshacemos, sea como sea la forma en que se aborte. Yo lo hice a través de una inyección, y la verdad no sé ni siquiera qué contenía, pero sé que ese bebecito sufrió. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy que lo viviste, hoy que sigue doliendo porque eres mamá, Ajá. eres mamá. Con todo lo que nos está pasando, todos los supuestos derechos Ajá. de la mujer, a la cual le esconden lo que hay detrás del telón, después de la libertad y el derecho de un aborto. No, eso en realidad no trae libertad a uno, no la trae, porque a pesar de que hay muchas mujeres en que no lo saben expresar como me pasó a mí, que no saben ni siquiera cómo se sienten, hay algo dentro que obviamente te remuerde y te dice, hiciste algo mal, hiciste algo mal. Y a pesar de que uno no sepa que en realidad fue matar a un bebé, porque en muchas ocasiones uno por ignorancia, ¿cierto? Porque uno no se siente maté a mi bebé, no. Luego de que uno ya capta y ya se da cuenta de las cosas que pasaron, porque yo no vi un video de cómo estaba mi bebé en el vientre, pero en realidad hubo dolor en mi corazón y durante años estuve con ese dolor en mi corazón y no hubo libertad desde el momento del aborto, no hubo libertad. Yo siempre estuve cautiva en mi conciencia
de un dolor por haber hecho lo que hice, a pesar de que tenía un corazón endurecido y que en el momento ni siquiera estaba consciente de que había matado a un bebé, ¿cierto? No, no lo estaba, pero libertad no tuve, nunca. O sea, en mi alma hubo una presión todo el tiempo de, hiciste algo malo. En el tema de las mujeres siempre nos hablan de derechos de las mujeres, de empoderamiento, que creo que es una mentira, porque las mujeres a veces no necesitamos ese tipo de derechos. Matar a alguien no es un derecho. No. Esas libertades no nos hacen libres y, y estamos siendo engañados tras, tras unas ideologías y unos pensamientos, creo que políticos, muy políticos y muy económicos mundiales, y el corazón de la mujer está siendo devastado. Y eso lo vemos quienes trabajamos, quienes vemos los procesos, eso lo vemos quienes conocemos los testimonios, que todos son exactamente iguales. Anderson, tu experiencia. Anderson anda por todo el mundo. Cuéntanos los países donde esto que estamos haciendo aquí hoy, que nos estás contando, en qué países y si cambia algo. Sí, en el último año he tenido el privilegio de estar en alrededor de 5 países, entre México, Nicaragua, Argentina, República Dominicana y en Cuba. He estado en 2 ocasiones en Cuba, en muchísimas ciudades. Y quiero resaltar algo que acaba de decir nuestra Claudia, y es que el único sentimiento positivo que experimenta una mujer al abortar es alivio, porque soluciona un problema. Pero ya que la mujer actúa típicamente contra sus valores, sea creyente o no, está traicionando sus propios valores. Esto trae esos pensamientos negativos y esos sentimientos de culpa y vergüenza en el futuro. Y actualmente, aunque ni siquiera la Organización Mundial de la Salud reconozca que existe el trauma posaborto, es una realidad. Creo que el cambio existe, pues desde donde el trabajo con el equipo que hacemos en todos estos países es en dos frentes. Uno, por medio de educar a las personas, a los educadores, a los maestros, personal de la salud, personal político, también personal eclesiástico, en realmente qué tiene Dios y la ciencia que decir sobre la vida. Ambos están en armonía, de la concepción y el alumbramiento. Y número dos, cómo podemos implementar a nivel local centros que ayuden a la mujer en crisis, donde ella pueda venir a hablar con confianza, con confidencialidad, donde pueda encontrar alternativas, donde pueda ser escuchada, donde ella pueda verbalizar qué es lo que entiende por aborto, qué es lo que ella, por qué lo quiere hacer, por qué le afecta tanto en ese instante. Poder tener esos voluntarios con un oído abierto de escuchar y comprender. Y en esto tienen grandes ventajas mujeres como tú que han experimentado eso mismo, que van experimentando esa sanidad, pueden entender muchísimo más. Entonces, por ejemplo, recientemente visitamos Cuba, allí donamos unos ultrasonidos que son portátiles y vienen chicas en donde han logrado, por medio del ultrasonido, darse cuenta que lo que tienen es un hijo. Y gracias a eso, el 75% de la mujer que ve el ultrasonido decide continuar con el embarazo. Entonces lo que necesitamos es ser buenos samaritanos, ayudar a nuestro prójimo en nuestra comunidad. No necesitamos transformar el mundo, empezar en nuestra comunidad haciendo. Salvando las dos vidas, al bebé y a la madre de vivir siendo la mamá de un niño muerto. Y como dice mi amigo John Ensor, él dice, cuando buscamos salvar al bebé, el bebé termina salvando la vida de la madre. Así es. Anderson, una recomendación, una invitación a la gente que nos está viendo, a las mujeres, donde puedan estar, donde pueden acudir, a qué centros, a todos los aliados que tenemos para recibir a las mamás Claro. en crisis. Bueno, aquí en Colombia hay varios centros de ayuda. En Bogotá, uno de ellos es Latidos de Amor, y allí pues la mujer es asesorada, recibe una intervención, una asesoría. En Medellín tenemos Casa Esther, es un lugar muy especial donde chicas vulnerables van a vivir allí durante un tiempo, son educadas, son capacitadas, formadas para ellas trabajar, salir adelante y viven allí durante un tiempo, así que las pueden recomendar allí. Creo que podemos poner los enlaces a cada uno de estos lugares en la descripción del video. También está Corporación Adonai, que es un centro donde pueden ser asesoradas mujeres que están en crisis de embarazo. También existe Opción Vida,
Y por supuesto la página web de pasionvida.org, en donde pueden encontrar recursos y nos pueden contactar directamente también. Y si están en algún otro país de Latinoamérica, también podemos ponerlo en alguna dirección en donde puede recibir esta asesoría. Bueno, Claudia, aquí tenemos una muestra de los bebés. Quiero que como mamá, como mujer, nos muestras el tamaño real de los niños en sus etapas, en su ciclo de formación. Bueno, como vemos acá tenemos un bebecito que ya está súper bien formado. Este es de 12 semanas, son casi 3 meses, ¿cierto? Son tres Son meses, 3 meses. son 3 meses de gestación y ya está bien formadito, o sea, tiene las orejitas, tiene la nariz, los ojos, la boca, tiene sus manitos, sus deditos ya bien divididos y tiene sus pies, Este ¿cierto? bebé como es de, Este es un bebé de 4 meses, de voy a cuatro acercarlo por meses, aquí. ya está súper bien formado, ya le faltan más nutrientes de la madre, le faltan más nutrientes, desarrollar más sus pulmones, ¿cierto? Para el oxígeno que tiene que respirar. En Colombia tenemos la ley hasta qué Hasta los mes. 6 meses, Este bebé es de de, 24. Ese es de 6 meses, este es de 6 meses y en Colombia está legalizado el aborto los 6 meses. hasta este tamaño. Las mujeres somos unas valientes, ¿cierto? Sí, La vida es hermosa. Miren, sí, total. qué hermoso. Entonces, una mamá puede ir y decir, quiero generarme un aborto, porque ¿en qué causales, Anderson? Bueno, pues típicamente y las causales están desde hace muchos años, que son por violación, Ujú. por malformación y, Sí, y la otra es información. para salvar la vida de la madre. Ajá. Ujú, Actualmente también es posible si afecta mucho psicológicamente a la madre. sí. Infortunadamente en Colombia por mes hay 35.000 abortos. O sea, esos son 35.000 mujeres que experimentan un embarazo en crisis. Ujú. Y desde que se legalizó hace menos de un año, a febrero ya se han incrementado los abortos en un 60%. Pues sí. Eh, Tristemente, no, las mujeres que van a abortar no tienen acceso a ver qué sucede adentro. A veces no tienen una ecografía antes de. Entonces creo que eso es muy deshonesto desde el sistema que promueve los abortos y las organizaciones diversas que lo hacen porque no le ofrecen la Información gama de real, Claro. información a la mujer. Es más un proceso de marketing. Entonces, mira, tú mostraste un bebé de 6 meses, ya puede moverse, claro. ya puede dar Desde los tres patadas. meses, Sí. Ujú. por su tamaño. Desde los 3 meses. Este cuántos Es meses de tiene? 7 meses. Este está de 7, miren qué bello. De hecho, estos así nacen canguros, ¿cierto? Ujú. Así nacen Este también, canguros. también También muchos bebés han nacido de este tamaño de 6. y bueno, con los En cuidados incubadora. en incubadora, pues puede continuar Desarrollar con la bien. vida, Sí, ¿cierto? claro. Anderson, sé que hay unos datos acerca del número de personas que murieron en pandemia, que es que es una mínima parte de, haznos esa comparación de los bebés abortados durante el mismo periodo de Bueno, tiempo. no tengo el número exacto, pero supongamos que esos son todos los muertos por COVID-19. Ujú. Los muertos por aborto son más o menos acá. En otras palabras, los abortos superan la... Los En- abortos son la razón número uno de muerte y detrás de ello va cosas como el suicidio o, el tabaco. sí, o el tabaco El y cáncer el y cáncer el y paro cardíaco. el paro cardíaco. Es decir, que en realidad el COVID no fue tan impactante. Lo que pasa es que nos hizo más conscientes de quién moría, Ujú. pero el aborto es la causa número uno. Vamos a poner un ejemplo. Desde el año 65 hasta hoy, en Cuba se han abortado 6 millones de personas. Ujú. Probablemente 6 millones les suene familiar de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Solo judíos, 6 millones fueron enviados a campos de concentración y a cámaras de gas a morir. Entonces podríamos decir que los muertos por aborto actualmente superan a los muertos de todas las guerras mundiales combinadas. Entonces podríamos decir que es un infanticidio, un holocausto silencioso, como un Claro. autor ya lo ha puesto. Eh, Esa es la situación. Bueno, yo creo que es mucha necesidad de información, mucha necesidad de esta información, porque estamos Totalmente. sobresaturados de la otra información, pero de esta es poco.
De hecho, ahorita espero no me puedan censurar en mis redes sociales muchas palabras que no pueden salir, porque pueden salir unas, pero otras no. Casualmente pueden salir las que sí lo aprueban, se censuran las que no. Los pro vida somos censurados en las redes, en los medios de comunicación, políticamente, en la construcción de políticas para los territorios. Es decir, se censura la vida, se censura el derecho a pensar libremente, pero nos están acusando de que no permitimos que otro lo haga y eso pues finalmente no tiene sentido. Yo quiero agradecerte, Claudia, por tu corazón, por abrir tu corazón delante de nosotros, porque sé que muchas mujeres pueden sentirse como tú, han vivido lo mismo, pero tienen la misma Claro. esperanza de sentir paz, de sentirse tranquilas. Y bueno, hazles una invitación y despídete ahí para que Anderson también haga lo mismo. Bueno, yo las invito a que puedan venir a una persona a la que les pueda ayudar espiritualmente. A mí, sin la ayuda de Dios, yo no hubiera hecho nada, no hubiera sido capaz. Realmente, Él fue el que confrontó mi corazón con la necesidad. No porque no me hubiera perdonado, Él me perdonó desde el primer momento en que yo me acerqué a Él. Solo que lo que Él anhelaba era liberar mi alma, mi conciencia, mi vida de toda esta atadura de lo que había pasado con el aborto que yo había tenido. Entonces Él necesitaba que yo experimentara esa libertad y que a través de él, solamente a través de él podía romper esa cadena. Entonces, por eso era la necesidad también de hablar con alguien que fuera una persona madura, que fuera una persona espiritualmente fortaleza para mi propia vida. Y también las invito a ustedes que han pasado por esa experiencia que yo tuve, si se sienten de la misma manera, que se acerquen a una persona que espiritualmente les pueda ayudar, que les pueda aconsejar de la manera correcta, venir a Dios, que Él es el único que les puede traer la libertad que necesitan para su alma y para que puedan experimentarla como yo la experimento. Se me olvidó hacerte una pregunta, pero después de todo este proceso, aprendiste en comité, fuiste restaurada por gente del comité y hoy haces parte del Ajá, comité. hago parte del comité Passion Life y muy contenta porque obviamente podemos ayudar a personas a no caer en este mismo problema, en este mismo error y Y a en la restaurar a otros. incoherencia y en la ignorancia y también llegar en el proceso de restauración, de no hacer sentir a la mujer culpable, sino más bien salir de esa culpabilidad y que pueda seguir adelante ayudando a otras mujeres que también pasan por esa misma situación, porque en este momento tenemos colapsado el sistema De salud, eso es de verdad. salud mental por lo que es la consecuencia que queda después de un aborto, Claro. porque eso no lo cuentan y es necesario Esos datos no contarlo, salen. exacto. Y es necesario contar, una mujer no queda normal después de un aborto, nunca, Nunca. nunca. Emocionalmente queda totalmente destruida. Anderson, hoy él hace parte de Pasión Life, el Comité Antioquia Provida, del cual les cuento, yo también hago parte. Llevamos más o menos unos 2, 3 meses. El año pasado tuvimos un plantón por la vida aquí en el municipio de La Ceja. Este año tenemos una actividad súper bonita en algunas instituciones educativas, llevando la conciencia de la vida a los niños, jóvenes y adolescentes. Y quiero contarles que todos ustedes, todos los que quieran ser pro vida, todos los que quieran apoyar la vida, todos los que quieran ser parte de este comité, aprender a dictar los talleres, ir a dar los talleres. Hay mucha necesidad de espacios donde hay que ir, pero también donde nos requieren y no tenemos a veces la capacidad humana de poder asistir a tantos lugares. Anderson, ¿cómo podemos ser parte del comité que ya estamos en La Ceja, de Pasión Life y a qué número se pueden contactar? Bueno, se pueden contactar primero contigo Sí. como miembro del comité. También en las redes sociales estamos como Comité Provida Antioquia. También en la página web pasionvida.org, en donde hay recursos gratuitos. Lo que estamos haciendo acá en el colegio hoy, en La Ceja, es basado en los recursos gratuitos, que son el producto de muchos años de experiencia y estudio. También pueden contactarnos en mi número de teléfono si gustan, 301-781-2555. Y si usted tiene un grupo de líderes, de personas, no nos interesan las multitudes, si usted tiene un grupo de líderes eclesiásticos, sea católicos, cristianos, o docentes, o médicos, o abogados, o consejeros, psicólogos, puede contactarnos y podemos programar una capacitación que será enfocada a que usted pueda replicar esto. Le queremos enseñar a cómo enseñar estas cosas desde su punto más necesario, desde la Biblia o desde la ciencia o desde la filosofía o desde lo legal. Es muy amplio. Realmente Dios está a nuestro favor. Como cristianos llevamos 2000 años defendiéndonos de por qué creemos lo que creemos. Entonces, es realmente simple y
y de esa manera entonces podemos pues tener una relación y aportar en ese sentido. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su bien. amor, por defender la vida, por defender a aquellos que no tienen voz, por hacer que esto sea posible y que se salvan muchas vidas. Podemos Gracias. estar tristes por muchas razones, pero también felices por otras, ¿cierto? Exacto. A ustedes muchísimas gracias, les invitamos a que compartan esta información, que nos sigan en nuestras redes sociales, que vamos a seguir montándoles contenido, contenido bonito, contenido que inspira, pero también en este tema Pro Vida vamos a seguir promoviendo, defender las dos vidas, defender y sanar las dos vidas. Los invitamos a que nos sigan, a que se contacten, que si están interesados se comuniquen con nosotros y estamos con todos ustedes, con todo nuestro corazón para servirles. Una feliz tarde. Chao, chao.